Bueno, vamos a empezar a tomar la asistencia. El que vaya nombrando, por favor, pone la cámara. Alejandro Prieto. Presente. Loraine Quintero. Presente. Pongan cámara, porfa. Camila Vidal. Presente. Steven Socarrás. Presente. Steven Socarrás. Presente, presente. Camilo Pacheco. Presente. Camila Padilla. Presente. Pedro Orozco. Presente. Hermes Vargas. Hermes no está conectado. María José Pastrana. Presente. Lady Silva. Presente. Bueno, Hermes está teniendo problemas de conexión, ya me escribió. Apenas él se conecte, pues de todas maneras yo lo digo en la llamada para que el profesor sepa que sí se conectaron todos. Pueden empezar la presentación. Bueno, buenas tardes. Mi compañera Loraine Quintero y mi persona Alejandro Prieto vamos a hablar acerca de la anestesia regional. Siguiente, por favor. Bueno, un poco de historia. Para comenzar, hablemos un poco de historia. El Imperio Inca introdujo lo que es la Erythrocilum coca y Albert Niemann aisló la cocaína en 1860. Luego, Karl Kohler fue el primero en utilizarla como un anestésico local con propósitos quirúrgicos en 1884. Luego, se dice que la anestesia por infiltración fue descrita por Carl Schleich y los bloqueos en la proximidad de los nervios periféricos fue descrito por William Halsted. Y la vía epidural se atribuye a Fidel Páez, que la utilizó en un hospital en Madrid en 1921. Siguiente, por favor. Bueno, la raquianestesia fue descrita por Auguste Pierre en 1898 y en 1943 Lofgren describió lo que era la lidocaína, que se utiliza actualmente todavía para procedimientos quirúrgicos y que requieren anestesia, y es una de las que puso un punto muy importante en lo largo de la historia de la anestesiología. Luego, a principios del siglo XIX, se descubrió la morfina, y en 1983 Alexander Wood en Edimburgo inventó lo que fue la aguja hipodérmica para inyectarle a su esposa, que era una paciente con un cáncer terminal. Luego, Charles Gabriel Pravas diseñó lo que es una jeringa, que es la precursora de las actuales, que era una jeringa de metal que era reutilizable, se tenía que lavar, se tenía que hacerle una buena asepsia para así seguirla utilizando hasta cuando ya se encontrara oxidada o en su defecto ya no se pudiera utilizar más. Que era la jeringa de Pravas. Siguiente. Bueno, ya hablando como tal de la anestesia epidural, vamos a tener que esta consiste en la administración de una solución anestésica a través de la cual esta se va a distribuir a las raíces que pasan por lo que es el espacio epidural. Luego esta se va a difundir a través de las meninges y va a llegar hasta el líquido cefalorraquídeo, actuando sobre lo que son las raíces y la médula espinal. Siguiente. Bueno, entonces hablando como tal de lo que es el espacio epidural, se va a tener en cuenta que esta va desde la base del cráneo hasta el hiato sacro. Esta va a rodear a lo que es la dura madre en una posición lateral y posterior, y el ligamento amarillo lo va a limitar posteriormente. Luego lateralmente va a estar limitado por lo que es los pedículos y los agujeros intervertebrales. Esto lo van a ocupar lo que es la grasa, el tejido conectivo, los linfáticos, las venas, las raíces nerviosas, pero no va a haber un líquido libre. Entonces aquí en la vamos a tener lo que es el espacio epidural anterior, el espacio epidural posterior, el ligamento amarillo,
los vasos sanguíneos del espacio epidural, las raíces nerviosas, la apófisis transversa, el cuerpo vertebral y la médula espinal como tal. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones más frecuentes para lo que es el bloqueo epidural? Se van a tener en cuenta como tal lo que es una intervención quirúrgica mayor de cadera o rodillas, fracturas pélvicas, cesárea, analgesia durante el trabajo de parto, procedimientos que inciden en lo que son los órganos pélvicos femeninos, procedimientos en la próstata y la vejiga, procedimientos en la parte alta y baja del abdomen, en lo que son procedimientos pediátricos, en lo que son procedimientos en el pene, reparación de la hernia inguinal, intervenciones quirúrgicas anales, procedimientos ortopédicos, que tenga que tener un complemento para lo que es la anestesia general, un alivio del dolor postoperatorio, un procedimiento ortopédico en los pies, entre otros. Siguiente. Bueno, entonces las contraindicaciones vamos a dividirlas en 3 grupos, que son las absolutas, las relativas y las controvertidas. En las absolutas vamos a tener aquellos donde hay un rechazo general del paciente para no ponerse la insulina, la anestesia epidural, ya sea por un rechazo por cuestiones médicas, por cuestiones religiosas, por cuestiones sociales, puede ser también porque hay alguna alergia a la anestesia que se vaya a utilizar, entre otras. La hipovolemia no corregida, que haya un incremento de lo que es la presión intracraneana, que haya una infección en el sitio, que haya una alergia a lo que es la anestesia general, sea tipo amida o tipo éster, entre otras. En la relativa vamos a tener que el paciente tenga una coagulopatía, un recuento plaquetario menor de 100.000, un paciente que no coopere, que tenga anormalidades anatómicas graves de la columna vertebral, que presente sepsis y que presente hipertensión. En esta relativa se tiene que tener en cuenta el riesgo-beneficio, si este va a beneficiar al paciente o en su defecto, si ustedes le realizan la anestesia epidural, puede ocasionarle la muerte u otra enfermedad concomitante. Y en las controvertidas vamos a tener que son aquellas donde hay algunas literaturas que sí las manejan como otras no. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la capacitación del que tenga el doctor, si tiene una experiencia inadecuada, son contraindicaciones controvertidas, que tenga tatuajes complejos en el sitio de la inyección, en el sitio de la inserción de la aguja, porque este puede tener problemas a la hora de insertarla por el grosor, el espesor de la piel, por el pigmento. Una posición que pone en riesgo el estado respiratorio, un paciente que esté anestesiado, sea cervical o torácico, y que tenga una intervención quirúrgica previa en la espalda. Siguiente. Bueno, entonces ya en la farmacología vamos a tener aquellos anestésicos que son de acción corta e intermedia. Entonces tenemos la cloroprocaína, que se va a encontrar en concentraciones de 2 al 3%. Estos van a tener un tiempo de inicio de 10 a 15 minutos y una duración hasta 60 minutos. Pero cabe agregar que a todos estos se le puede agregar un coadyuvante como la adrenalina, y se va a prolongar, en este caso para la cloroprocaína, se puede prolongar por 90 minutos. En la lidocaína vamos a tener que va a tener un tiempo de inicio de 10 a 15 minutos, una duración de 120 minutos, y esta se va a prolongar 180 minutos con la adrenalina. Esta es la más utilizada, la más común. La prilocaína va a ser un anestésico que va a tener un bloqueo sensitivo con un bloqueo motor mínimo. Este va a tener un tiempo de inicio de 10 a 15 minutos y una duración de 100 minutos. Y está disponible en soluciones al 2 y al 3%. La mepivacaína va a estar en soluciones al 1, al 1.5 y al 2%. La preparación al 2% tiene un inicio de 15 minutos, una duración de más de 200 minutos con un coadyuvante como la adrenalina, y esta es la que se utiliza o es útil en las operaciones de duración intermedia. Siguiente. En aquellos anestésicos de acción prolongada vamos a tener la bupivacaína, que va a estar disponible en presentaciones al 0.25, al 0.5 o al 0.75. El tiempo de inicio va a ser de 20 minutos y va a tener una duración de hasta 225 minutos. Y estas van a hacer efecto en la anestesia quirúrgica en soluciones al 0.5 y al 0.75. Pero esta no se utiliza tanto porque tiene una toxicidad cardíaca y neurológica. Pueden producir tanto una toxicidad grave, tanto cardíaca como neurológica. En la levobupivacaína vamos a tener concentraciones del 0.5 al 0.75 para anestesia quirúrgica, y la analgesia se va a lograr con concentraciones de 0.125 a 0.25. Y esta es menos cardiotóxica.
La ropivacaína van a tener preparaciones al 0.2, al 0.5, al 0.7 y al 1%. Y entonces de estas, el 0.5 al 1% va a ser para lo que es la anestesia y el 0.1 al 0.2 se utiliza para la analgesia. Siguiente. Bueno, en cuanto a la técnica, se tiene que preparar al paciente, se le coloca un acceso intravenoso con un catéter grande, calibre 18 a calibre 20, para administrar lo que son líquidos o fármacos de urgencia. Y el equipo de monitoreo se le debe hacer siempre, va a estar permanente mientras se le realiza la operación al paciente con una oximetría de pulso, presión arterial no invasiva y electrocardiograma. En cuanto al equipo, vamos a tener unos campos quirúrgicos como son el toalla de papel, campo quirúrgico de plástico fenestrado, un campo quirúrgico de papel, una charola pequeña con esponja para preparación, esponjas de gasa de 4x4, un paquete de solución de iodopovidona, unos fármacos como son ampolletas de 10 mililitros de cloruro de sodio al 0.9%, una ampolleta de lidocaína al 1.5% con adrenalina de 1 con relación de 1 por 200.000, una ampolleta de lidocaína al 1%, una ampolleta de 1 mililitro de adrenalina de 1 por 1000, una pajilla de filtro, agujas y jeringas, agujas de 3.81 centímetros calibre 25, agujas de 3.81 centímetros calibre 18, agujas de 8.89 centímetros calibre 18, una aguja epidural de Tuoy con estiletes, jeringas de plástico de 3 o 20 mililitros, jeringa Luer-Lock de vidrio de 5 mililitros y catéter epidural calibrado calibre 20. Siguiente. Bueno, en cuanto a la posición del paciente, vamos a tener dos. Principalmente vamos a tener la posición sedente, que es la que donde el paciente se debe ayudar a sentarse en la mesa o en la cama con los pies apoyados en un banquillo o tocando el piso. Si el paciente es alto, no se le coloca banquillo, sino que él mismo se apoya en el piso. Luego se va a inclinar hacia el frente con los codos apoyados en una almohada sobre los muslos y la espalda debe estar flexionada al máximo para abrir los espacios vertebrales lumbares. Cabe recordar o cabe aclarar que en este caso, en la posición sedente debe estar siempre un asistente para mantener la posición siempre mientras se realiza la operación o mientras se le realiza el procedimiento anestésico. Siguiente. Ahora, en la posición a medio lado o posición en lateral, en esta posición se va a colocar el paciente de lado con la espalda en el borde de la mesa de operaciones más cercana al anestesiólogo. Luego, las apófisis espinosas deben estar paralelas al piso a fin de prevenir la rotación de la columna vertebral. Los muslos se van a flexionar contra el abdomen con las rodillas hacia el tórax y el cuello flexionado de modo que la barbilla se apoye en el pecho. Y esta suele ayudar a que adopte la posición adecuada para la colocación de lo que es el bloqueo epidural lumbar. Esta va a tener una ventaja como son que se puede usar más ampliamente y esta no es tan en este caso no es tan importante contar con un ayudante como para la posición sedente. Entonces aquí en la imagen vamos a tener que se flexiona la cabeza, se evita la rotación del hombro, se mantienen las caderas a 90 grados, es decir, rectas, se mantienen las piernas flexionadas, tanto de las caderas como de las rodillas, y se mantiene el paciente cerca del borde de la cama. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cuál es el instrumental específico? Entonces, se han utilizado varios tipos de agujas epidurales para la anestesia epidural, pero las agujas de Tuoy son las más comunes. Estas agujas son generalmente 16 a 18 G de tamaño y tienen una punta Roma Uber curvada de 15 a 30 grados. Y esta está diseñada para reducir lo que es el riesgo de punción accidental de la dura madre y guiar el catéter en dirección cefálica. Entonces, el catéter va a estar hecho de un plástico calibrado, flexible, duradero, radiopaco, con un solo orificio al final o con múltiples orificios laterales cerca de la punta. Pero varios investigadores han concluido que los catéteres con orificios múltiples son superiores porque estos van a tener menor incidencia de una analgesia inadecuada. Siguiente. Bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de agujas y de catéteres. En este caso, en la imagen de la izquierda vamos a tener agujas epidurales con diferentes catéteres. En la imagen tipo A vamos a tener agujas epidural de 19 G de Crawford reutilizable. Y en la tipo B vamos a tener agujas desechables de Tucci de 19 G. Y en la imagen de la derecha vamos a tener un catéter epidural de un solo orificio terminal, un catéter de punta cerrada multiperforado y un catéter epidural recubierto de polímero reforzado con alambre de resorte. Siguiente.
Bueno, entonces vamos a aclarar aquí que cuando se realiza un bloqueo epidural, la aguja va a atravesar lo que es la piel, la grasa subcutánea, el ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso y el ligamento amarillo antes de llegar a lo que es el espacio epidural como tal. ¿Siguiente? Bueno, entonces en la proyección y en la punción vamos a tener distintos tipos de puntos de referencia superficiales. Entre los más importantes están la línea intercrestal que se va a encontrar en el interespacio L4, L5, el ángulo inferior de la escápula que va a estar en el cuerpo vertebral T7, la raíz de la espina escapular T3, la vértebra prominente C7, pero los sitios sugeridos de la inserción epidural para lo que son intervenciones quirúrgicas frecuentes van a ser lumbar L2, L5 para lo que es la cirugía de cadera, para lo que es cirugía de extremidad inferior, para la colectomía y resección anterior van a utilizar lo que es la torácica inferior T6, T8, pero va a haber una propagación más craneal que caudal. Y en la cirugía abdominal alta torácica vamos a encontrar o se debe utilizar es de T2 a T6 en el punto medio de la incisión quirúrgica. Siguiente. Bueno, ya hablando como tal de lo que es la anestesia caudal, se van a utilizar cuando se desea que los anestésicos o coadyuvantes se propaguen por nervios sacros y no por lumbares. Y el bloqueo epidural caudal resulta entonces en lo que es un bloqueo sensitivo y motor de las raíces sacras y va a bloquear y va a tener un bloqueo limitado del sistema nervioso autónomo. Entonces, la contribución sacra del sistema nervioso parasimpático se va a bloquear, lo que se va a perder lo que es la función visceromotora de la vejiga y de los intestinos en posición distal a lo que es el ángulo esplénico del colon. Siguiente. Bueno, entonces ya en este caso, la posición que se va a utilizar es la posición prona, que se utiliza con mayor frecuencia en los adultos, y la posición de decúbito lateral en lo que es en los niños, y la posición fetal es la utilizada con menos frecuencia. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas del bloqueo nervioso epidural caudal? Esta prácticamente es una anestesia que se utiliza más en pediátricos, pero también tiene un uso razonable en lo que son en adultos. Entonces, se va a administrar en especial para intervenciones quirúrgicas de lo que son perineo, ano y recto. Bloqueo neural con pronóstico para evaluar dolor pélvico, para el dolor pélvico de la vejiga, rectal, genital, anal y de extremidad inferior, alivio del dolor propio del trabajo de parto, enfermedades que requieren de un bloqueo epidural en las cuales el bloqueo cementario extenso no es importante, manejo del dolor agudo, manejo del dolor crónico como es la polineuropatía diabética, entre otros, y también lo que es el manejo del dolor por cáncer como la neuropatía periférica relacionada con quimioterapia, entre otros. Siguiente. Bueno, ya aquí hablando de el bloqueo mixto, se dice que este consiste en el uso combinado de las técnicas epidural y espinal, ya sea para mantenimiento del procedimiento quirúrgico o para el control del dolor postoperatorio mediante un catéter, y que esta va a tener las mismas indicaciones y contraindicaciones de la epidural y de la espinal que ya mi compañero las dijo. Se dice que la técnica mixta pues, fue introducida a partir de la década de 1980 y que en este se da un bloqueo sensorial de T4 y S5, que este es necesario pues ya sea para llevar a cabo una cesárea o también también el bloqueo subaracnoideo se puede asociar a unos efectos colaterales como podemos encontrar hipotensión materna, cefalea pospunción o alteraciones del flujo uteroplacentario. Entonces también se puede, algunos autores pues a partir de esto pues sugieren el uso de bupivacaína hiperbárica al 0.5% en un rango de dosis de 10 a 15 miligramos, y esta se da intercaladamente. Además también que utilizan el uso profiláctico de vasopresores de tipo edeferina
de 15 miligramos, que esto es como tal para prevenir lo que es la hipotensión, y también se le sugiere una infusión de 500 a 1000 mililitros de solución Harman. Entonces se puede decir que los objetivos principales de estas son disminuir el tiempo de latencia de la anestesia, también reducir el volumen y la concentración de los anestésicos locales, también mantener el nivel anestésico durante todo el tiempo deseado y proporcionar la máxima cantidad analgésica postoperatoria, manteniendo el catéter epidural. Entonces, como tal, en la imagen podemos observar la técnica de aguja de Eldor y de Huber, que en la técnica de aguja de Eldor, pues la aguja espinal en punta de lápiz de doble orificio, pues esta sale por el conducto espinal de la aguja de Eldor en una dirección recta, y esta dirección va paralela a la punta del conducto epidural, como podemos observar en la imagen. Bueno, ya como tal, hablando de los fármacos empleados en el bloqueo anestésico combinado subaracnoideo epidural, pues entendemos por bloqueo anestésico que este es aquel que emplea las dosis y concentraciones elevadas de anestésico local con una finalidad quirúrgica, con un bloqueo de motor patente. Entonces, por el contrario, si vamos a emplear pues dosis bajas de anestésico local con poco o nulo bloqueo motor, pues ya estamos hablando de lo que es un bloqueo analgésico. Entonces, en ambos casos podemos emplear opiáceos añadidos del anestésico local, y solo en el segundo caso, en el de bloqueo de analgésico, podemos emplear opiáceos aislados. También podemos emplear alfa-2 agonistas a dosis de 150 a 300 microgramos como una finalidad de analgesia pues no quirúrgica. Y dentro de los anestésicos locales y las concentraciones empleadas en cirugía, vamos a encontrar la mevibacaína al 2%, la lidocaína al 2%, de una corta duración de unos aproximados 60 minutos, también la bupivacaína al 0.5%, la ropivacaína al 0.5%, y también podemos encontrar al 0.75%. También podemos implementar la levobucacaína al 0.5%, y estos todos son de larga duración. Y también podemos decir que las concentraciones analgésicas se rebajan del 50 al 33% si pues añadimos opiáceos. Bueno, y hablando de los bloqueos de los nervios periféricos, pues el bloqueo nervioso como tal consiste en la inyección de un anestésico al lado de un nervio o un grupo de nervios, lo cual esto nos va a permitir el adormecimiento de toda la región inervada por dichos nervios. Generalmente este se realiza para anestesiar lo que son las manos, los pies, los brazos, las piernas, o también puede utilizarse para ciertas zonas de la cara. Además, esto nos ayuda pues a controlar el dolor después de una cirugía de forma más eficaz que la administración de otros medicamentos narcóticos por venas. Entonces, el bloqueo de los nervios periféricos es una técnica que se utiliza fundamentalmente como dos opciones. Se utiliza como una forma de anestesia regional, que esta es para dormir una zona del cuerpo sobre la que se va a realizar un procedimiento quirúrgico, y generalmente se utiliza pues en cirugías que se realizan ya sea en una extremidad o en una zona de la cara. Sin embargo, puede también utilizarse para cirugías de cuello, y como puede ser una cirugía de tiroides, o también para cirugía de tórax o abdomen. Y lo podemos utilizar para quitar el dolor, ya que algunos bloqueos nerviosos pueden usarse para quitar el dolor agudo, por ejemplo, cuando el paciente presenta una
neuralgia del trigémino o para evaluar si un determinado dolor desaparece al bloquear este nervio. También se puede utilizar para evaluar si un determinado dolor desaparece al bloquear este nervio, o también si estaba inyectar una sustancia que destruya el nervio, como alcohol o congelado mediante frío. Bueno, dentro de los tipos bloqueos más frecuentes vamos a encontrar lo que es el bloqueo del plexo braquial, que se solicita ya sea para realizar intervenciones en el hombro o en el brazo, dependiendo del lugar concreto de la cirugía, pues esta quedará adormecida y si se quiere intervenir en el hombro o en la clavícula, pues los nervios pueden bloquearse por encima de la clavícula, y si se requiere intervenir ya sea el brazo, pues pueden bloquearse en lo que es la zona de la axila. Entonces, ya hablando de los bloqueos paravertebrales, se realizan a los lados de la columna vertebral, por donde salen los nervios desde la médula espinal, y dependiendo del lugar donde se realice el bloqueo, pues esta quedará adormecida una o otra zona de la región corporal. Y también se puede decir que si se bloquean a nivel del cuello para realizar una cirugía de tiroides o de la arteria carótida, pues a nivel de la espalda para realizar diversas operaciones o en el abdomen. También está el bloqueo del nervio femoral, que como tal se utiliza habitualmente para intervenciones ya sea de rodilla, realizando pues la inyección a nivel de la ingle. Y los bloqueos ciáticos y popliteos, el bloqueo ciático se utiliza para cirugías de rodillas, de gemelos, de tendón de Aquiles, de tobillo o cirugías de pie. También podemos encontrar una clasificación de otros tipos de bloqueo, como son el bloqueo somático de la extremidad superior, que encontramos bloqueo del plexo iteroescalénico braquial, bloqueo supraclavicular del plexo braquial, bloqueo axilar. En este grupo vamos a encontrar los bloqueos de nervios periféricos, que era de los que les estaba hablando, también de nervio cubital, nervio mediano, entre otros. Encontramos también el bloqueo somático de la extremidad inferior, que en esto podemos encontrar bloqueo del obturador, bloqueo del femorocutáneo, bloqueo del nervio ciático, bloqueo del tobillo y también anestesia regional intravenosa de la extremidad inferior. Y el bloqueo somático troncular, que encontramos bloqueo del plexo cervical superficial, bloqueos intercostales, bloqueo paravertebral torácico, entre otros. Bueno, en la técnica como tal de sedación, pues podemos decir que la sedación consciente pues va a ser el estado en el cual el paciente tolera estímulos nocivos mientras respira con normalidad, mientras abre los ojos tras órdenes verbales, también mientras mantiene la estabilidad hemodinámica y mantiene intactos los reflejos de las vías superiores, que así como tal esto evita la aspiración y la obstrucción de la vía aérea. Entonces, como tal, estas características lo que van a hacer es definir la sedación ideal para los procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, aquí en el paciente con reanimación, esta definición pues no siempre se aplica, ya que en ellos pues los estímulos que reciben estos pacientes son menos predecibles que los quirúrgicos, y las alteraciones como tal farmacocinéticas y las alteraciones pues farmacodinámicas hacen imprecisa la relación de la dosis y la respuesta al nivel de acción de los fármacos que van a tener, pues la acción que estos van a tener sobre el sistema nervioso central. Entonces, como tal, un paciente bajo sedación puede tener alterados pues los parámetros fisiológicos y también los parámetros metabólicos, que esto lo que afecta la distribución y la dosificación a los fármacos administrados para la sedación.
Entonces, las causas más frecuentes son que vamos a encontrar van a ser la difusión de uno o de varios órganos y también la administración de otros fármacos. Y como tal, ya hablando de la forma de administración más frecuente, esta va a ser la perfusión continua, en ocasiones precedida por un bolo si se desea pues ya obtener un comienzo de acción rápida. Este bolo inicial se debe administrar con precaución en el caso de los fármacos pues empleados en sedación y con efectos depresores respiratorios o cardiovasculares. También ya después se va a dar el monitoreo del nivel de sedación, que aquí como tal la utilización de cualquier agente farmacológico va a implicar el control de ya sea de su dosificación, de su acción y de todos los efectos secundarios que este tiene y también pues si el paciente lo tolera bien. Entonces en la actualidad pues la evaluación del nivel de sedación se sigue realizando en su mayoría pues mediante la aplicación de la escala Ramsay y también de otras escalas que más adelante pues se las voy a mencionar. Como les decía, la escala más utilizada como un indicador de profundidad de sedación es la escala Ramsay, la cual esta pues valora los objetivos visualmente identificables que como podemos encontrar, esta se clasifica en si el paciente está despierto o si el paciente se encuentra dormido. Entonces, si está despierto, en las características encontramos si está ansioso o agitado, esto da un punto. Si el paciente es cooperador, orientado, tranquilo, da 2 puntos. Si el paciente tiene una respuesta solo a órdenes verbales, da 3 puntos. Si el paciente presenta una rápida respuesta a luz o al sonido, se da 4 puntos. Si hay una lenta respuesta a la luz y al sonido, son 5 puntos. Y si no hay ninguna respuesta de parte del paciente, pues se da 6 puntos. También vamos a encontrar otra escala que ha mostrado una gran utilidad, aunque su uso es menos que el anterior, pues esta es la escala de Glasgow modificada por Cut y por Palma. Y esta está como tal basada en la mejor respuesta al estímulo en los pacientes intubados y sedados. Entonces aquí está como tal varios criterios que son la apertura de los ojos, si esta es espontánea, da 4 puntos, a órdenes verbales 3, al dolor 2 y si no hay ninguna, si no hay apertura de los ojos, pues da 1 punto. Si la respuesta, bueno, aquí están evaluando la respuesta motora, también si la tos y la respiración. Y como tal, la combinación de las puntuaciones obtenidas en ambas escalas, o sea, en la escala de Ramsay y en la escala de Glasgow, se pueden considerar como tal lo que son 4 niveles de sedación, que el primero sería óptima, una sedación óptima, si tiene un Ramsay 3 y una escala de Glasgow entre 11 y 12. Si la 2 es adecuada, si tiene un Ramsay 2 a 4 y una escala Glasgow entre 8 y 13. Es una sedación insuficiente si tiene un Ramsay 1 y una escala de Glasgow mayor a 14 y es una sedación excesiva pues si tiene la escala Ramsay de 5 a 6 y una escala de Glasgow entre 4 y 7. Bueno, aquí ya encontramos, como les decía, que habían otras escalas. Esta es una de las más utilizadas recientemente, pero como tal para trabajos de investigación, que esta es la MOA-SS, que es Modification Observed Assessment of Alertness. Bueno, entonces esta escala como tal valora unos signos y estos signos tienen unos grados. Entonces, si el paciente se encuentra despierto, vamos a encontrar el paciente en grado 5. Si el paciente se encuentra sedado y obedece a una orden compleja, pues va a estar en grado 4. Si no responden a la orden verbal, pero sí al estímulo, pues va a estar en un grado de sedación 3. Si no responde al estímulo superficial, se va a encontrar en un estado de sedación 2. Y si el paciente no responde al estímulo intenso, pues se va a encontrar en un estado de sedación 1. Del otro lado de la diapositiva podemos ver el índice biespectral, que se ha
pues se ha definido mediante el análisis biespectral del electroencefalograma de más de 2.000 pacientes durante diferentes tipos de anestesia general. Entonces, como tal, el análisis biespectral, como tal, este es un método matemático que nos va a permitir estudiar los trenes de ondas de las señales del electroencefalograma a través de las posibles interacciones entre las diferentes ondas sinusoidales. Este índice biespectral ha demostrado una buena discriminación entre los pacientes despiertos con un BIS que es mayor a 90 y los anestesiados que deben tener un BIS menor a 60. Y entre el rango de los valores entre 60 y 90, pues el paciente es porque el paciente se encuentra con distintos grados de sedación. Bueno, ya aquí hablando de los potenciales evocados auditivos, pues este como tal es un sistema de monitoreo que, al igual que el BIS, pues en el análisis matemático computarizado, pues se dan señales bioeléctricas que van a permitir como tal la interpretación en un tiempo casi real de las ondas en el electroencefalograma. Entonces, como tal, los potenciales evocados auditivos van a ser la respuesta del encefalograma a lo que es un estímulo acústico. Entonces, en este vamos a encontrar tres tipos de señales, que son los potenciales evocados del tronco encefálico, los de latencia larga originados en la corteza y los potenciales evocados de latencia media, que tienen su origen en el área auditiva de la corteza cerebral, y los dos primeros no son útiles para monitorear la anestesia. Entonces, para poder cuantificar de forma más sencilla la profundidad de la hipnosis, los potenciales evocados de latencia media se han transformado como tal en un índice numérico validado en diversos estudios, denominado lo que es el índice de profundidad hipnótica, el IPH, que ha demostrado una buena discriminación entre los pacientes despiertos con un IPH mayor a 60 y en los pacientes como tal que están anestesiados, pues un IPH menor a 38. Y como tal, en el rango de los valores entre 60 y 38, pues el paciente se va a encontrar con distintos grados de sedación. Bueno, ya hablando como tal de la anestesia regional intravenosa o bloqueo de Bier, como tal, esto es una técnica regional que utiliza las venas para distribuir la solución anestésica, y se puede utilizar en las extremidades superior e inferior con un doble mango en la parte proximal de la extremidad. Aquí podemos ver que en 1908 Augusto Bier realizó esta descripción que les mostré aquí en la diapositiva, que él se refería a la anestesia regional intravenosa con esta frase, que era que después de ensanguinar el brazo afectado se coloca un torniquete neumático a 4 dedos por encima de la articulación del dedo y se expone la vena mediana, la cual se canula y se administra 100 centímetros cúbicos de novocaína al 0.25%. Entonces se puede observar que como tal este aporte se hizo en 1908, pero aún en la actualidad se sigue utilizando este aporte. Entonces, ya hablando como tal del equipo que se utiliza en la anestesia regional intravenosa o bloqueo Bier, vamos a encontrar que en el equipo tienen que haber anestésicos locales como clorhidrato de lidocaína al 0.25 y al 0.5%. Y la alternativa de debe ser la prilocaína al 0.5%. También debemos encontrar un torniquete de caucho de 30 a 45 centímetros de longitud y de 2.3 de ancho, que como tal se usará antes de colocar lo que es la cánula intravenosa.
También vamos a encontrar un extracatéter intravenoso, ya sea de calibre 18 o de calibre 20, y una bolsa de 500 mililitros o 1 litro de solución intravenosa conectada al equipo de administración lenta, que este se conectará a la cánula intravenosa como tal para a fin de después de mantener su permeabilidad hasta que se inyecte la solución anestésica en la extremidad aislada. También que podemos encontrar monitores estándar de la American Society of Anesthesiology, que esto como tal, estos equipos van a ser el electrocardiógrafo, la presión arterial, el oxímetro de pulso. También vamos a encontrar equipo para reanimación como catéter intravenoso, como solución cristaloide, y para también vamos a encontrar pues un catéter intravenoso funcional, una solución cristaloide, además de equipo de administración lenta para la extremidad superior contralateral, y también 2 torniquetes neumáticos del tamaño apropiado para la extremidad pues que vamos a tratar. Entonces, como tal, los pasos a seguir van a ser la canulación de una vena lo más distal posible, también el vaciamiento de la extremidad para dejarla sin sangre. Para ello se va a utilizar pues lo que es una venda elástica, también el inflamiento del manguito más proximal para evitar que la extremidad se vuelva a llenar de sangre, la administración de la solución anestésica a través de la cánula venosa. En general, pues en este se utilizan 30 a 40 mililitros de lidocaína a 0.5%. Y el retiro de la cánula venosa. También el inflamiento del manguito más distal, si es proximal, pues produce dolor. Entonces aquí vamos a encontrar como unos pasos de un procedimiento que se da, pero en esta es en una extremidad inferior. Entonces, como tal, en la primera figura podemos observar pues la cánula intravenosa y el head loop colocados como tal en una vena distal de la mano en preparación pues para la anestesia regional intravenosa. En la siguiente figura podemos encontrar la colocación del torniquete proximal y el distal del sistema de doble torniquete neumático en la extremidad superior izquierda en preparación para la anestesia regional intravenosa. En la siguiente figura podemos observar el sistema de doble torniquete neumático en la extremidad superior izquierda, pues el puerto de acceso intravenoso en la mano izquierda y la jeringa de 50 mililitros cargada, que esta va a estar cargada pues con el anestésico local. En la siguiente figura pues vamos a observar el inicio del proceso de exsanguinación de la extremidad superior izquierda con una venda de Smarch bien apretada de la parte distal de la mano a la parte proximal de la extremidad superior en la base del torniquete distal. Aquí podemos observar pues el proceso de exsanguinación de la extremidad superior izquierda, también la inyección del anestésico local por el puerto de acceso intravenoso y el retiro para el acceso intravenoso de la mano izquierda y la aplicación de una almohadilla de esponja empapada de iodopovidona. Ya aquí, siguiendo el proceso, pues en la figura 1 podemos ver la extremidad inferior derecha preparada pues para la anestesia regional intravenosa o también para, como le dicen, bloqueo Bier. Aquí ya se colocó el torniquete neumático doble y la pierna está elevada sobre un soporte y el puerto de acceso intravenoso es visible en la parte distal del pie. En la siguiente imagen podemos observar pues la extremidad inferior de derecha envuelta en una venda de Smart apretada como preparación para la ensanguinación mediante el torniquete proximal, y en la otra imagen ya podemos ver la inyección del anestésico local a través de un acceso intravenoso periférico colocada en la posición distal en el dorso pues del pie derecho. Bueno, esto va a tener unas indicaciones quirúrgicas, lo cual vamos a encontrar luxaciones, reducción y osteosíntesis óseas, también para
colgajos vascularizados, amputaciones, para sindactilias, polidactilias, sinovectomías, entre otras. Y las contraindicaciones, pues como tal, las contraindicaciones van a ser si el paciente pues no quiere realizarse este proceso o si van a haber unas contraindicaciones relativas como lo son si el paciente presenta celulitis, fracturas complejas, infecciones cutáneas locales, pues una lesión por aplastamiento de una extremidad, también cortocircuitos arteriovenosos vasculares persistentes, imposibilidad para localizar lo que son las venas periféricas, también enfermedades en las cuales sería un inconveniente pues utilizar torniquete como lo son vasculopatías periféricas graves, pues entre otras. Ya, gracias. Listo, Mafe. Presente. No me puedo conectar porque se me está yendo mucho la interferencia del celular con los datos, no sé por qué. ¿Sí me escuchan? Sí, listo. Sí. Ah, listo. Bueno, compañeros, entonces ya saben, me mandan el link de YouTube, yo se lo envío al profesor y quedamos pendientes otra vez a que el profesor pues, nos envíe las preguntas de cada tema. Les estaré avisando entonces para el próximo video. Que estén bien, buena tarde. Dale, gracias. Dale, chao.